¿Qué harías si tu esposo falleciera y no tienes otra salida que casarte con un desconocido para tener un techo en donde vivir durante el invierno? Esto le sucedió a Marty, que estaba viajando junto a su amado en una caravana de carrozas a caballo. Por lo visto, este film se desarrollaba hace mucho tiempo atrás. La protagonista empieza a relatar que dejó a su familia para viajar con el amor de su vida en busca de un mejor futuro. Estaba clara en lo que hacía y sentía que controlaba la situación, pero esta película nos demostrará lo contrario, ya que muy pocas cosas o casi nada está totalmente bajo nuestro control. La mujer es algo testaruda, pues discute con su cónyuge argumentando que estaban yendo en la dirección errónea. Él cree que ya hubieran llegado si no trajeran todos esos libros. Marty estaba cansada de viajar y viajar, pero es entonces que ven el lugar perfecto en donde podían quedarse a vivir. ¡Hermosa! De la emoción ya planificaban cómo sería su casa, con huertos y columpios para sus retoños. Ellos creían que podrían hacer lo que sea mientras permanezcan juntos. Al rato, Aaron afirma que uno de los caballos escapó, por lo que irá a buscarlo, prometiendo volver antes del desayuno. Ya en el bosque divisa al corcel y empieza la persecución, pero al tratar de alcanzarlo se cae del suyo para terminar golpeándose con una piedra. En eso la esposa estaba desesperada porque su esposo no llegaba. En eso escuchó la voz de su hombre, aunque solo se trataba de una ilusión. En instantes, un señor apareció con uno de los animales. Había encontrado como hace una hora el cuerpo. Marty se cerciora que es su marido y se pone a llorar. Vemos como la situación da un giro de 180 grados. Podemos tener los mejores planes, pero si la vida dispone, no pasa de ser simples ideas. Por eso debemos aprovechar cada segundo de nuestra existencia. Punto para pensar, amigos. Continuemos. El vecino sabía que el predicador pronto se marchará. Podía traerlo y que diga unas palabras para el difunto. Por la noche, Marty seguía sin creer en el escenario en el que se encontraba. Es así que amanece. La esposa del sujeto que encontró a Aaron le recalca que le darán sepultura y no empezarán sin ella. Realmente no quería hacerlo y pide un momento para tomar fuerza. En el río se acomoda como puede y tiene que ver cómo entierran al amor de su vida. Le mencionan que se acercaba el invierno y hasta la primavera no había caravanas. Si no tiene dinero para hospedarse en el pueblo, debería buscar una solución a su situación. Ella seguía consternada y en medio de la lluvia aparece un hombre de por ahí, quien siente mucho su situación y quiere proponerle algo a pesar de no ser el momento indicado. Le ofrece casarse con él, pues así resolverían sus problemas. Ella tendría en dónde quedarse mientras el invierno pasa y la hija de este tendría una madre. Le informa que el predicador se marchará al siguiente día y si acepta, Clark en primavera le comprará el pasaje para que pueda marcharse. Por la mañana unos niños se peleaban. Ella era Missy, hija del hombre viudo. A esta jovencita actriz podemos recordarla en la película El Patriota del año 2000 y la dolorosa escena cuando no quiso despedirse de su padre, Mel Gibson. Es una lástima que tanto talento se haya extinguido tan pronto, pues Sky falleció mientras dormía por un ataque de epilepsia en el 2014 a los 21 años de edad. En tanto, la señora le aconsejaba que necesitará un techo para el frío del invierno. Así accede a la proposición. Enseguida los están casando y por la necesidad tiene que aceptarlo en matrimonio. Al rato están llegando al nuevo hogar. Marty compartirá el cuarto con la niña. Se siente desconsolada y muy triste por todo lo que le está pasando. Ya en la mañana la pequeña dice que no había visto a nadie dormir tanto. Irán a hacer unas cosas y no volverán hasta la cena. Ella estaba muerta de hambre y afuera no podía parar de llorar al recordar a Aaron. Las lágrimas caían sin cesar, pero Clark sabía que se repondrá. Y es verdad, amigos, la muerte es algo que cada uno de nosotros debe enfrentar en algún momento. Es difícil, claro, pero no imposible. En la mañana se levantó asustada por el relinchar de los caballos. Encontró a su familia rezando antes de comer y le sirven también. La muchachita piensa que tiene muchas cosas de lujo que no sirven para nada, porque habían ido a traer la carreta. Encontraron muchos libros y ya verá dónde acomodarlos. La mujer sinceramente no entiende qué espera de ella. Le explica que Missy trabajaba tanto como el progenitor y no comprende que se estaba perdiendo su infancia. Es por eso que necesitaba que alguien lo ayude y así la niña aprenda cosas que solo le enseñaría a una madre, por lo menos hasta primavera cuando ella se marche. Marty pregunta cómo sabía que los libros eran de ella y no del muerto. El otro responde que cualquier hombre los hubiera tirado en la primera cuesta, a menos que quiera complacer a una necia mujer. Cierto. Luego Marty va con buenas intenciones de ayudar a la niña. Le grita que quizás ella necesite un techo, pero Missy no una madre. En realidad la pequeña no estaba consciente de la falta que le hacía una figura materna en su vida.
todavía no superaba la muerte de su madre biológica, por eso no quería que una extraña intente reemplazarla. En fin, ni siquiera sabía cómo sacar los huevos. Al rato estaban practicando cómo escribir algunas palabras. La viuda desconocía el arte de ordeñar. La niña nos explicaba cómo llegó a ser mayor sin saber hacer nada. Después seguían en el trabajo de granja y le juega una broma, así que se enfrentan, porque Marty no era su madre, pero va a cumplir el trato que acordó con su papá. Si ha sobrevivido a la muerte de su esposo y a casarse con un desconocido, podrá con la mocosa. Ya en la cena, Clark anuncia que los vecinos darán la fiesta anual antes de encerrarse por el invierno. Missy cree que la señora no debería ir porque no conoce a nadie, pero por llevarle la contra, sí asistirá. Más tarde, el señor le informa que al siguiente día se irá a ayudar a otro vecino y le pide que se encargue de su pequeña. Es así que amanece, pero no la encuentra por ningún lado. Estaba en el establo muerta de miedo porque había un zorrillo. Si no los asustan, no las rociará con sus orines apestosos, dice la mayor. Pero llega el Firulais y ¡pum! Marty es salpicada. Y sí que estaba fuerte. La jovencita la bañó en tomates para intentar quitarle el tufo. Por la noche le quemaba la comida y justo llegó el hombre de la casa para curarla. Ahí se dio cuenta que tuvo un encuentro con el mamífero maloliente. Otro día salían a hacer unas compras y la niña le dice que lástima que no estará porque sabe cocinar una receta de pollo muy buena. La mujer cree que si la pequeña puede, ella también, así que primero intenta atrapar a un plumífero para llevarlo a la olla. Ya de regreso piensan que ha venido un coyote, pero fue la mujer que ya tenía lista la comida. La pequeña asevera que no le gustaría tener que lavar tanta ropa, pues tiene un vestido para cuando viene el reverendo, y de todas formas solo puede ponerse uno por cada vez. Es cierto, Missy tenía una vida más humilde y sencilla, por eso le costaba creer la cantidad de lujos que poseía, mientras que al parecer Marty venía de la ciudad y estaba acostumbrada a esos lujos. Le cuenta también que su madre hacía ropa, todas la querían, en especial a su papá, a quien ya no le brillaban los ojos como antes. Luego toma un baño y al llegar el hombre la encuentra como Dios la trajo al mundo y termina en el suelo. Por la mañana estaba de salida. Missy le comenta a Marty que va por su paseo de los domingos en donde hablaba con el señor. Ella también dará un paseo, pero por el frío decide regresar y encuentra a su hija de mentira con un vestido de su madre, con el cual la recordaba. No entendía por qué no la dejaban entrar en ese lugar. La niña se da cuenta que la vio y se molesta, pero no fue su intención mirarla. Missy cree que estaban bien sin ella y espera que sea primavera para que se marche. A continuación estaba empacando sus cosas, afirmándole al padre que fue una mala idea quedarse allí, pues su hija la odiaba y cree que es mucha molestia por unos meses de clases de lectura, aunque Clark consideraba que nada que haga crecer a la persona es una pérdida de tiempo. Lo cual es verdad, no debemos subestimar las pequeñas acciones que podemos tomar nosotros mismos para crecer interiormente. Esa reflexión la hace cambiar de opinión, por lo que se quedará y a uno de los vestidos de la difunta madre lo diseñará para que le quede a la pequeña. A ella le encantó porque era el color favorito de su vieja. Así se presenta frente a su padre, que opinó que se la veía muy hermosa. Luego asistieron a la reunión y los otros niños no se creían lo bien que se veía Missy. Al regresar, Clark pregunta a Marty para cuándo dará a luz, ya que estaba embarazada. Ella se lo iba a decir, pero no será un inconveniente para el coste del pasaje. Al hombre le agradaba que tenga un hijo para que pueda recordar a Aaron. Ese momento la protagonista pudo ver que Clark era un hombre con una masculinidad saludable, como Aragorn, guiado por la sabiduría de Dios en sus acciones, pensamientos y palabras. También comenzó a pensar que irse lejos de él y Missy sería más difícil a medida que permanezca más tiempo con ellos, y ya no era algo que deseaba hacer en realidad, pues de encontrar un buen hogar y llegar a pertenecer como lo estaba logrando con los dos era sumamente complicado. Como en cualquier época de la humanidad, hallar el lugar adecuado para formar una familia con principios y valores. En la casa la menor no quería seguir con la lectura. Marty dice que si no le gustaban las aventuras que lo deje, aunque si aprendía a leer podía tener todas las que imaginara, como ser una princesa o un tirador del oeste. Eso la hace reflexionar y continúa practicando. Luego ya se la veían más cercanas. La futura madre va detrás de Clark. Lo encontró cantando una alabanza al Señor. A lo lejos avistó el caballo que se le perdió a su esposo y va por este. El clima empezaba a ponerse inclemente. En casa, Clark se enteró que Marty había salido y no regresó. Le indica a su hija que en caso de no volver en 10 minutos dispare al aire, pues la tormenta estaba muy agresiva y necesitaba por lo menos escuchar a dónde tenía que ir. Así encuentra a la mujer, pero después del primer disparo el arma se traba, así que Missy toma una olla para hacer bulla y que su padre pueda encontrar el camino de regreso. Sí que era una listilla. Por la noche estaba con pesadillas y le pide a la hija que se duerma,
para amanecer a su resguardo. Se acercaba la Navidad, a la pequeña le encantaba esa época y quería saber cómo pasaba Marty durante esas fechas. Ella mencionó que elegían un árbol y regresaban a tomar chocolate caliente en casa. La curiosa pregunta si su padre les leía un cuento de Navidad, pero la protagonista ya no tenía a ninguno de sus progenitores, por eso no sabe cómo pasará el siguiente año. Clark comenta que la alegría de la Navidad es un don y no importaba con quién la pases, ni en dónde la pases. Al transcurrir los días, las dos chicas empezaban a llevar de mejor manera. La niña leía con mayor habilidad y la mujer a cocinar sin quemar la comida. Es 25 de diciembre. Clark le regaló a su hija una casita de muñecas y para su nueva esposa una cuna para el bebé. En la noche Missy quería saber de dónde venían los niños. Marty explicó que se derramó el amor con Aaron y por eso esperaba al bebé. Al otro día creía que esos dolores anunciaban que llegó el momento, pero no había tiempo para buscar a una comadrona. Es así que Clark recibirá al bebé, aunque Marty se negó rotundamente. Al final aceptó porque sí que necesitaba su ayuda. De fondo Missy escuchó al recién nacido llorar. Era un varón y la madre pensó en llamarlo Aaron como su padre, comentando que era increíble el amor inmenso que te embargaba al ver a un hijo. Ya se sentía la primavera y llegaron los vecinos de visita. La señora señaló que la veía más relajada. Por su parte también era viuda, así que era el mismo caso. Marty pensaba que se amaba con su pareja y esta lo confirma. Nunca supo cuándo ocurrió, pues el amor no siempre son juegos artificiales. A veces el amor llega suavemente. En otra ocasión los adultos estaban trabajando juntos e incluso jugando como jamás se los había visto. La niña mencionó a su padre que recuperó su risa, luego intenta darle un beso, pero el bebé empezó a llorar. Una mañana la despierta, se estaba quemando el granero. Allí Marty le pide a Dios que cuide de Clark. Por lo visto la fe sí le alcanzó, pues el padre resultó ileso, aunque sus cosas y la carreta se perdieron en el incendio, pero de todas maneras cumplirá con su promesa de comprarle a Marty un pasaje. Al estar mejor arregló en parte el desastre y dice que rezará para tener respuestas. La protagonista continuaba de incrédula, porque no creía que había rezado para que se quemara el granero o para que Missy no tenga madre. La verdad es que no comprendía que al Dios que le rezaba dejaba que le pasen esas cosas malas a las personas buenas. Clark le explica que Missy podía caerse y golpearse, a pesar de que él esté junto a ella. Quien sabía que con el amor incondicional de su padre será levantada y la intentará curar. Está consciente que su creador ha estado a su lado siempre. El amor del Todopoderoso no es que consienta que sucedan cosas malas, sino la promesa de que estará a nuestro lado cuando éstas ocurran. Eso deja reflexionando a Marty y por su mente pasa lo que ha vivido en esos pocos meses. Luego se decide por escribirle una carta a Clark en donde le dice: pídeme que me quede. Se la deja entre sus cosas y le solicita a la niña que traiga la ropa sucia, a lo que ella responde: sí mamá, pero al tomar los trapos tira por error el papel en donde estaba el mensaje. Seguidamente Marty miraba a Clark esperando una respuesta. Por su indiferencia creía que no quería que se quede con él. Debió sentirse rechazada, por lo que decidió hacer el equipaje para marcharse del lugar donde no la querían supuestamente. Clark acepta su decisión y sale a decirle a Missy lo que Marty hará. La niña, que ya estaba encariñada, no se creyó la noticia. Después padre e hija estaban yendo a dejarla en una especie de terminal para carrozas. Marty encargó al pequeño y le dice a Missy que le gustaría quedarse, pero no podía. Como sea, le dejará sus libros y una cadena que le dio su mamá. A Clark le agradece por estar ahí para ella, porque no sabe qué hubiera hecho a solas. Al regresar a casa, el padre se sentía vacío y muy dolido. Se arrodilló para orar y no sabía por qué Dios puso a Marty en su camino, si a final de cuentas iba a marcharse. Es entonces que encuentra la carta y no pudo creer lo que decía. De inmediato le avisa a Missy que irá a traer a Marty. En su caballo alcanza la caravana en la que viajaba. Ella lo escucha llegar y él le dice que si un hombre pierde a su mujer, va detrás de ella. Asimismo le cuenta que no había visto la nota y le pide que no se marche. La protagonista cree que debería quedarse por otra razón, porque lo ama. Ambos lo hacían y eso era suficiente para quedarse juntos. Por último, la pequeña la recibe diciéndole mamá. Fin, así termina El amor llega suavemente. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, amigos.